Muy bien. Determina el área de la región mostrada, siendo la figura ABCD un cuadrado. Vamos a determinar el área de la región. Bien. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Observe, por favor. Este problema es un poquito más complejo de lo que vimos, la ocasión anterior, así que debemos ir con cuidado. Bien. Observen, por favor. Si se dan cuenta, tenemos que hacer lo siguiente. Bien. Fíjense acá. Tenemos estos 4 círculos y de estos 4 círculos hay algunos segmentos que están pintados y que otros no, ¿correcto? Por ejemplo, acá está pintado, aquí en blanco, pintado en blanco, pintado en blanco. ¿Qué tenemos que hacer acá? Primero, lo que debemos hacer acá es reacomodar estas partes hacia aquí. De tal manera que me quedan 2 semicircunferencias. Bueno, el Zoom no me da opción de dibujar 2 semicircunferencias, solamente Buenos días, circunferencia. profesor. Hola, Astrid. A ver, vamos a hacerlo así. Estas partes que están aquí lo movemos hacia adentro de tal manera que nos queda lo siguiente. Acá 1 y aquí 2. Todavía no copien esto porque estos son semicircunferencias. Tienen que estar por la mitad. ¿Ya? Le voy a poner un parche blanco. El Zoom no me da opción para dibujar este. Ahí. Listo. Entonces ya me quedan estos 2 símbolos, 2 semicircunferencias. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar el área de estas figuras. Pero ¿cómo lo voy a hallar? Para eso necesito los datos que me da este problema de aquí, el cuadrado. ¿Cuáles son esos datos? Observen aquí, por favor. Nos damos cuenta que esto es un cuadrado que mide 20 por 20. De este cuadrado solamente estamos tomando ¿qué partes? Observen aquí, por favor. Solamente se está tomando una pequeña partecita. Si somos más analíticos todavía, ¿qué podemos decir de estas figuras? De la figura original. ¿En cuántas partes se ha dividido? Observen. A ver, se ha dividido en 1, 2, 3 y 4 partes. Este cuadrado se ha dividido, así es, se ha dividido en 4 partes. Por lo tanto, tenemos que revisar lo siguiente, que este 20 centímetros lo voy a dividir en 4 partes. Por lo tanto, cada parte pasa a valer 5 centímetros. ¿De acuerdo? Pero ¿para qué necesito esos 5 centímetros? Muy fácil. Para hallar el área de estas figuras. Para hallar el área de una circunferencia aplicábamos una fórmula. No sé si lo recuerden, lo vimos el año pasado. La fórmula era pi por r al cuadrado. No sé si lo recuerden. ¿Bien? Si no, no hay problema. Trabajamos con esto. La fórmula es pi por r al cuadrado. Para hallar el área de la circunferencia. Pi. El pi un símbolo así como este. Pi por r elevado al cuadrado. Pi por r al cuadrado, donde r es la radio, ¿de acuerdo? R significa radio. Y en este caso, ¿cuánto mide mi radio? ¿En cuántos centímetros dijimos que valía cada parte del cuadrado? ¿Cuánto dijimos que valía? A ver, ¿quién estuvo atento? ¿Cuánto valía cada parte de esta figura si lo dividimos en 4 partes? 4, No. Los 20 centímetros lo hemos dividido en 4. ¿Cuánto vale cada parte? 5. Exacto, vale 5. La radio en este caso vale 5 centímetros. Y con esto ya puedo aplicar la fórmula. Sería lo siguiente. Pi, más o menos este símbolo de acá, no tengo el teclado no me da para eso. Pi por 5 elevado al cuadrado. Pero acá hay 2 detalles. Uno,
es que esta es la fórmula de la circunferencia, no de la semicircunferencia. ¿Qué tengo que hacer? Agregar un adicional. ¿Cuál es ese adicional? La circunferencia está partido en 2. Debo dividirlo entre ¿cuánto? No. Fíjate, Fabiana, este es un círculo. Solamente pero tengo la mitad del círculo. ¿En cuántas partes se ha dividido el círculo? Ya no el cuadrado. Olvidémonos del cuadrado. 2. En 2, correcto. Muy bien, en 2. Pero como son 2 semicircunferencias, tengo que hacer esto 2 veces. Más, lo mismo acá, pi por r al cuadrado. Por 5 al cuadrado. Aquí abajo coloco un 2. Voy a tratar de emplear esto que me quedó muy chico. Pi por r al cuadrado. Ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué sigue ahora? Simplemente resolver la operación. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues muy fácil. Simplemente hacemos lo siguiente. A ver, el área sería de la siguiente manera. A ver, 5 al cuadrado, ¿cuánto es eso? 25. Al otro lado, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 25. ¿Cuánto es? 25 más 25. 50. 50. 50, correcto. Y ese 50 va dividido entre 2. ¿Cuánto es la respuesta final? 25. 25. El área, perdón, el área es igual a 25, ¿qué? ¿Qué me falta ahí? Me falta algo ahí. Ahí está su delante. 25. 25 pi. Nunca olvidémonos del valor de pi. 25 pi. Así sería el área de esta pequeña figura. Esta tarea es un poquito más complicada, hay que reconocerlo. Así que debemos ir con cuidado. ¿Correcto? La siguiente pregunta es muy similar a esta. Muy similar. Así que hay que ir con cuidado nuevamente. Se hace complicado cuando tenemos que trabajar con circunferencias o círculos. Ahí está el detalle. Cuando no, es mucho más sencillo. ¿Ya? Bien. Vamos al ejercicio del costado. Bien, siendo la figura mostrada un cuadrado, haya el área de la región mostrada. Supongo que quiso decir sombreada. Bien, acá tengo que hacer un proceso muy parecido al anterior. Muy parecido. Bien, ¿qué tengo que hacer aquí? Observe, por favor. Bien, aquí nuevamente vamos a aplicar la fórmula del círculo, pi por r al cuadrado. En este caso, ¿cuánto va a valer la radio? Si se dan cuenta, estas semicircunferencias llegan hasta exactamente la mitad del cuadrado. ¿Cuánto valdría mi radio? Estamos exactamente a la mitad. 2. ¿Por qué 2? 12. 12, claro. Mi radio en esta ocasión va a valer 12. Estamos a la mitad de la figura. La mitad de 24, 12. Esa es mi radio. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Pero acá va a haber una pequeña diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que la figura, en este caso ya no se va a sumar, porque no estamos acomodando los colores de la figura, sino que simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la fórmula y esta cantidad luego lo vamos a multiplicar por todo el cuadrado. Veamos acá. Observen. Más o menos que nos quedaría así nuestra primera operación.
¿Bien? A ver, de hecho, vamos a tener que hallar creo, algo como tipo dos áreas. ¿A qué me refiero? Que vamos a hallar el área del círculo restado con el área de este pequeño cuadrado partido en la mitad. Vamos a ver cómo se hace. Primero, la fórmula del círculo. Ya sabemos cómo es. Pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aplicar, ahora reemplazar mis valores. Sabemos que la radio, ¿cuánto mide en este caso? Fabián lo dijo. ¿Cuánto era? 12. 12, muy bien, 12 centímetros. Así que a reemplazar valores. Pi, Profesor, dime. R mayúscula o minúscula. R, bueno, R por lo general es minúscula. Yo le puse mayúscula a la anterior para distinguirlo un poquito mejor. ¿Ya? A ver, vamos a ver, ¿en qué estábamos? Ah, ya. Pi por 12 elevado al cuadrado sobre ¿cuánto? Si nos damos cuenta, no es... Sobre 2. Exacto, muy bien. No es una circunferencia entera, es una semicircunferencia. Ahí. Pero aquí no termina. Debemos hallar la diferencia de toda la figura del cuadrado. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Normalmente sería de la siguiente manera, lado por lado. Sin embargo, lo hemos partido a la mitad del cuadrado para hallar la radio. Así que lo vamos a restar menos, sería 12 por 24. Ah, se movió. ¿Por qué pasa esto? Ahí. Ahí creo que era, ¿no? Ahí, mejor sí. Listo. Le estaba diciendo que lo vamos a restar con, con el área del cuadrado que se ha partido a la mitad. En este caso sería 12 por 24. Y esto de aquí también va sobre ¿cuánto? ¿Sobre cuánto iba esto? ¿Iría esto? 2. Sobre 2. Correcto. Muy bien. Entonces ya a partir de aquí ya puedo trabajar mi operación. ¿Bien? ¿Cómo lo voy a hacer esto? De la siguiente manera. Observe, por favor. ¿Bien? A ver. 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144. ¿Y 144 entre 2? Eh, eh, 72. Correcto. 72. Muy bien. Sería de la siguiente manera. 2, paréntesis, 72. ¿72 qué? 72 pi. Correcto. Luego les explico de dónde sale ese 2. 72 pi. Muy bien. Menos. Ahora, 12 por 24 entre 2. Multiplique eso y divide entre 2. 12 Menos por 20, 288. 288 entre 2. Fácil. Solamente la mitad nada más. 144. 144. 144. 144. Muy bien. Entonces, ¿por qué sale por qué coloqué este 2 primero aquí? Porque este 2 indica que la figura se ha partido en dos partes. Por lo tanto, hay que distribuir ambas cantidades hacia ambos lados. Ahora bien, ¿qué tendría que hacer? Simplemente hacer lo siguiente. Multiplicarlo nada más. Voy a aplicar propiedad distributiva.
2 por 72 y 2 por 144. 2 por 72, ¿cuánto me da eso? 44. 144 pi menos Menos 288. 88. Listo. Ahí, en ese espacio que he dejado voy a colocar el pi. Listo. Ahí terminaría mi operación. ¿Ya? El tema es un poquito más complicado de lo que trabajamos habitualmente, así que tenemos que ir con cuidado. Tenía planeado avanzar 3 páginas, pero creo que no se va a poder, no nos va a dar la hora. Quizás al final de la hora, si nos da tiempo, en la última hora que tenemos clase, continuemos. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas, dudas? Yo, No, te escucho, Astrid, dime. ¿por qué al 144 al final le pusiste pi? ¿Por qué? Porque Astrid, el 72 iba acompañado del pi. Recuerda que este 72 de aquí viene de arriba, y arriba se trabajó con la fórmula del círculo, y la fórmula del círculo lleva la letra pi, ¿correcto? Estamos haciendo de la manera, aunque no crean, esta es la manera más sencilla posible, porque en otros libros sí consideran el valor de pi y se multiplica por ese de valor. En este caso, pi vale 3.14. Tendríamos que haber multiplicado 144 por 3.14 y luego restado con 288, que lo hace aún más largo todavía. Así que lo estamos haciendo lo más breve posible. ¿Ya? ¿Copiaron eso? Para avanzar, por favor. Que sea rápido, Alejandra, por favor. Mira que son varias preguntas y no son tan fáciles, ¿eh? Cuando tenemos que trabajar con círculos es complicado. De ahí, con otras figuras es un poco más sencillo. Los círculos sí te complican el trabajo aquí. O tómenle captura, por favor, porque tenemos que avanzar. Si no, van a llevar más tarea ustedes también, ¿eh? Yo ya terminé. Muy bien. Alejandra, te pones al día después, si no, por favor, tenemos que avanzar, ¿eh? Bien, voy a borrar estos de aquí. A ver, dice, hay el área de la región sombreada, además representa el diámetro y R la radio. Bien. A ver, acá nuevamente es un tema de círculos. Si se dan cuenta, acá hay una protuberancia en forma de semicircunferencia. Bien, así que ni modo, hay que empezar a analizar esta figura. Bien, observemos aquí, por favor. Veamos acá. Tenemos que asegurarnos que la figura tenga los siguientes datos. A ver, si se fijan bien, aquí tenemos un dato muy interesante. A ver, este es un cuadrado junto con un círculo al costado. De ese cuadrado ya nos dan la medida, que es 24. Debemos considerar la medida entonces de esta semicircunferencia. ¿Bien? ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a dibujar una semicircunferencia. A ver, como les digo, el Zoom no me da para hacer semicircunferencias, solo me da círculos enteros. Así que voy a dibujar un círculo y lo voy a partir a la mitad. Un segundo, por favor. Ahí, ya lo partí a la mitad. Ahora, fíjese. A ver, acá hay un detalle curioso, observe. ¿Cuál es ese detalle curioso? Que aquí nos dice 12, ¿de acuerdo? Pero acá, si se dan cuenta, 12 simboliza o representa la mitad del cuadrado. La mitad del cuadrado debe estar más o menos por acá, pero está más abajo. Este valor no sería 12. El 12 está ahí para representar nada más, pero no es el 12. Si se dan cuenta, esta medida se ubica por debajo de la mitad. Entonces, ¿cuál sería? Si la mitad es 12 y estamos por debajo de la mitad, ¿cuánto valdría este pequeño pedacito? La mitad. 6, correcto, muy bien. Entonces, este pedacito es 6. Entonces, si de todo el lado vale 24 y de esos 24 ya tomé 6, ¿cuánto vale la semicircunferencia?
¿Cuánto vale la semicircunferencia? 18, correcto. Esta semicircunferencia vale 18 centímetros. Con este dato ya puedo empezar a trabajar. ¿Bien? Esto vale 18 centímetros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como son dos figuras, debemos hacer doble operación. ¿Qué figuras tenemos aquí? Una semicircunferencia y acá tenemos, ¿qué cosa a su costadito? ¿Qué hay acá al costado de la semicircunferencia? No, Círculo. no, el círculo no, olvídate del círculo. Solamente me interesa la parte pintada. La parte pintada es la que me interesa. ¿Qué figura vemos aquí? Y a ver, ya les voy a ayudar. Una P. No. A ver, se me ocurre una idea. Les voy a ayudar. Imaginemos que el círculo no está. Es ¿Qué un figura? rectángulo. Un rectángulo. Ahora sí, eso ayuda bastante. Es un rectángulo. Tenemos dos figuras aquí. Una semicircunferencia y un rectángulo. Grafico mi rectángulo entonces. El rectángulo sí me dan sus medidas. La parte de abajo es 12 y la otra es 24. Así que aquí ya nos ayudan. Esto vale 12 y al otro lado vale 24. Muy bien. Entonces, ya con esto podemos empezar a trabajar. ¿Bien? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues de la siguiente manera. Vamos a hallar en las áreas de las figuras y aplicar el proceso respectivo. El área total va a ser el área de la figura 1 más el área de la figura 2. ¿Bien? Veamos aquí. El área de la figura 1. ¿Cuál sería mi figura 1 en este caso? Mi rectángulo. ¿Ya? Lo puedo hacer también con la circunferencia, pero más fácil es empezar por el rectángulo. Bien. ¿Cómo se halla el área del rectángulo? ¿Quién se acuerda? Base por altura. Así es. Área del rectángulo es igual a base por altura. 12 por 24. Multiplica eso, por favor. 12 por 24. 288. 288. ¿Seguros? Sí, perfecto. 288. Muy bien. Ahora vamos a hallar el área del círculo y luego sumamos ambas áreas. ¿Bien? Recuerden, ya sabemos el área del círculo, pi por r al cuadrado. Sin embargo, no es un círculo, es un semicírculo. Eso es por la mitad. Bien, si todo este círculo vale 18, recordemos que nosotros debemos trabajar con la radio. Pi, voy a colocar acá pi. Pi por la radio. Todo ese círculo, esa semicircunferencia vale 18. La radio es la mitad del diámetro. ¿Cuál sería la mitad en este caso? 9. Exacto, 9. 9 al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿a cuánto es igual esto? Casi lo olvido. Todo esto tiene que ir sobre 2. Muy bien, sí, tiene que ir sobre 2. Sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque no es un círculo completo, es un semicírculo. Muy bien. 9 al cuadrado, ¿cuánto es? 81. 81 por pi, ¿cuánto me da? 81 pi sobre 2. Entonces, 81 pi sobre 2. Sobre 2. 81 pi sobre 2 más el área del rectángulo, ¿que cuánto fue? 288. 288. Muy bien. Bien, entonces ahí queda mi operación. Eso sería todo.
No puedo hacer nada más porque, bueno, no estoy considerando los decimales. ¿De acuerdo? Decimales todavía nosotros no trabajamos. ¿Ya? Bien, eso sería todo. ¿Preguntas hasta acá? Mi respuesta sería 81 medios pi por más 288. Repito, no puedo avanzar más porque no estoy considerando, todavía no trabajamos con decimales. ¿Preguntas hasta acá, por favor? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a calcular el área de la región no sombreada en la pregunta 8. Veamos. Este es un poquito más fácil que las anteriores, afortunadamente. Bien. Tenemos para calcular este tipo de ejercicios, debemos hacer un proceso similar al que hicimos en la parte de arriba. Restar el área total menos la parte pintada. Veamos. ¿Qué figura tenemos aquí? Toda la figura. ¿Qué figura es esto? Toda la figura. Es el rectángulo. Es un rectángulo. Rectángulo. Hallemos el área del rectángulo. Su área es igual a la base por altura. ¿Cuánto mide la base de este rectángulo? 36 por la altura. 12. 12. Multiplique y ahí tenemos una parte del trabajo por hacer. 36 por 12. 462, 432. ¿400 cuánto? 32. 432. Muy bien. A ver, lo coloco por acá. Perdón, me equivoco, 32, ¿no? Muy bien. Ahora debemos hallar el área de los pequeños triangulitos que están ahí dentro. Veamos. Una vez allá esas áreas, sumamos esas cantidades y lo restamos con 432. Y esa me da mi respuesta. Empecemos por el más sencillo. Aquí ya tengo un pequeño triangulito, ¿correcto? Vamos a calcular este pequeño triángulo de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil, de hecho. Lo único que debemos hacer aquí es lo siguiente. Debemos hacer acá lo siguiente. Simplemente debemos establecer qué datos tienen ese triangulito. Bien, veamos acá. Cicito vale 12, muy bien. Ajá, bien. Vamos a ver, si se dan cuenta, el rectángulo está partido a la mitad, ¿correcto? Es decir, que este lado vale 6 y este lado también vale 6. Pero nuestro triangulito no abarca toda esta región, sino que abarca solamente una partecita. Así que podemos asumir que también está partido a la mitad. Este lado vale 3 y aquí también vale 3. Ahora, 3 más 3, ¿cuánto me da? 6. Ahora sí. Profesor, Dime. debemos de poner números en Sí. el cuadro. Sí, por favor, sí. Para indicar de dónde sacas los datos. La base de mi triángulo vale 6. Área es igual a 6 por la altura. ¿Cuánto mide la altura de este triángulo? Ese dato sí lo da el problema. No, 12 no es. 12 no es. Fíjate bien. No, no, no. 18. 18, claro. 6 por 18 sobre 2. La fórmula del triángulo es base por altura sobre 2. 108. 108 sale, ¿no? Bien, chicos, a ver. 108 entre 2, ¿cuánto me da eso? 54. 54. Ya tengo el primer triangulito. Ya tengo esta primera figura. Ahora, a ver. Vamos a pasar a la segunda figura. Bien. Si somos observadores, es exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente acomodar este triangulito de aquí hacia abajo, de tal manera que ya me queda un único triángulo parejo.
Claro, si se dan cuenta es lo mismo, solamente que está dividido en partes, así que se aplica exactamente el mismo proceso con exactamente las mismas medidas. Sí, ese es el triángulo 1. Vamos a hacer el triángulo 2. Como ven, es la misma figura, solo que está separado. Si lo agrupáramos en uno solo, nos da exactamente lo mismo. El área es igual, los mismos datos. 6 por 18 sobre 2. ¿A cuánto me da esto? 54. 54. Son lo mismo, es la misma figura, solo que se ha dividido en dos partes. Si lo agrupamos nosotros, ya nos da los mismos datos. En este tipo de tareas debemos ser muy observadores, darnos cuenta de cómo podemos acomodar los colores para que nos den una figura precisa. Entonces, ya tenemos aquí las áreas del triángulo, ambos triángulos. 54 más 54, ¿cuánto me da? 108. 108. 432 menos 54 más 54. Pero me falta el signo menos, disculpe, porque lo haré menos aquí. Bien, 432 menos, ¿cuánto me dijeron? 108, ¿no? Sí, 108. Réstelo y ahí termina. 324. ¿Repite? 324. 324. 324. Listo. Ahí termina mi operación. Este estuvo más sencillo, ¿no? Bueno, más o menos. Preguntas hasta acá, por favor. Preguntas, por favor. Miren que ya se va a cerrar el Zoom y apenas hemos sacado una página. Yo quería avanzar 3, pero no se va a poder. No se va a poder. Sí, la tarea está un poquito difícil el día de hoy. Solo un poquito. Profesor, ¿no ha dejado unas páginas con ejemplo? No, Astrid, esta vez no preparé ejemplos. Creo que debí haberlo preparado. Hagamos algo simpático entonces. Como el Zoom se va a cerrar en un rato, creo que tenemos que pasar una tarea más. Al momento que regresemos, preparo un pequeño ejemplo para que nos ayude. ¿De acuerdo? Eso no toma mucho tiempo. Bien, chicos. ¿Copiaron, por favor, para avanzar? Para que el Zoom no bote la mitad de la tarea, por favor. Quiero hacer uno más aunque sea. Sí, ¿Sí? profesor. Bien, listo. Carlos, Fabiana, ¿listos? ¿Listos los dos? Fabiana, ¿dónde está Fabiana? ¿Se fue? sí, se fue. Tendrá mal internet seguro. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a hacer la número 9, que está más sencilla. La número 11 sí, otra vez con círculos sí, se nos va a hacer un mundo. Así que empezamos de una vez. Bien, de hecho, esta figura es fácil. Esta casi está fácil. Calcule el área de la región sombreada. Esto es un paralelogramo, ¿correcto? Así que tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a trabajar la figura de la siguiente manera. Veamos aquí. Si nos damos cuenta, podemos hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo hago esto de acá? Si este triangulito de aquí lo muevo hacia acá. Imaginemos que ese triangulito de ahí no existe. Le voy a poner un parche encima para imaginar que no existe. A ver. Y ese triangulito lo moví hacia acá adentro. Así. ¿Qué figura me queda acá? Un rectángulo. Listo. Un rectángulo. Se acabó. No tengo que hacer nada más. Voy a dibujar mi rectángulo que he reacomodado. Lo dibujo. Sí, por favor, Astrid. Me quedaría simplemente un rectángulo. Y el problema ya me da todos los datos que necesito. ¿Bien? Solamente tendría que agregar un dato adicional. Observen, la altura es 12, eso no varía. Mi base será los 24, que me da el problema, están en la parte superior, más los 8 centímetros que he movido del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Cuánto mide mi base? 24. Más 8.
32. 2. 32. Base por altura. El área es igual a 12 por 32. Multiplíquelo y ahí termina. $384. Repite. 384. 384. ¿Correcto? Nada más. Bien, aquí. ¿Acabó? Sí, 384. Eso es todo. Nada más. Listo. Vamos a la siguiente entonces. Ya no se hace nada más. No, Astrid, solo eso era todo. Fácil, ¿verdad? Sí, eso estuvo fácil. Qué bueno. Qué bueno, la verdad. Listo. A ver, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Nos quedan 3 minutos de Zoom. En 3 minutos no vamos a acabar. Así que mejor lo cortamos de una vez y regresamos rapidito, ¿ya?